Thank you very much. Good afternoon. Gracias, buenas Well, first of all, I'd tardes. like to begin Primero que by nada saying quisiera that empezar Jamaica diciendo que Jamaica is no stranger to no disasters. es una In fact, nación we had a major extraña que no conoce los earthquake in desastres. De hecho, 1902, tuvimos which sent an un entire gran part of a terremoto city en under the sea. 1902 That was quemando the una gran parte de earthquake una that ciudad destroyed Port bajo Royal. el mar. Ese fue In el terremoto que 1907, the city of destruyó a Kingston was Puerto destroyed Royal. by earthquake and Kingston fire. también ha sido destruido por And, terremotos And then we e had a very long incendios. period of Y luego hemos stability tenido un periodo bastante largo de till the estabilidad next major hasta hurricane que was venga somewhere in el próximo gran 1951. huracán y que One llegó of the de hecho en lessons learned from the earthquakes 1951. was, Ahora, the las need for lecciones structural aprendidas integrity. de So most los buildings in terremotos es que Jamaica today necesitamos are overbuilt in una terms of the integridad steel estructural. La and mayoría concrete de los that edificios goes están hechos in de it. acero y concreto. However, when we had Sin embargo, after 1951, we had después de another major 1951, hurricane tuvimos otro gran 1988. huracán en And most of the substantial 1988 dwelling houses y in la Kingston, mayoría de las the entire habitaciones roofs subestándar went. de So they Kingston were structurally perdieron strong, sus techos but por completo. we Entonces, didn't have a hurricane for estructuralmente such a long eran time that the fuertes, pero building no habíamos tenido un huracán en code tanto tiempo codes que at el that time were código never de la even enforced. construcción en So ese many roofs entonces just went, and we había sido say Hurricane relajado. Gilbert Entonces, was muchos dicen was que a roof hurricane. el huracán Gilbert era The el huracán last de los techos, porque disaster we tanto se had was in perdieron. 2012 El when we had último desastre Hurricane que tuvimos Sandy, fue en el 2012 which con el essentially huracán destroyed the Sandy, eastern part que of the country. esencialmente destruyó toda la That parte hurricane oriental did del país. significant damage Dicho to huracán agriculture causó daños and significativos a la houses of those agricultura persons who did not have substantial y structure. a las viviendas de aquellas And of personas course, que those tenían una houses estructura that were in, subestándar y aquellas low-lying areas or on the viviendas que riverbanks estaban were en washed away. áreas bajas o So we have en had cuencas de ríos quite a bit of simplemente experience. fueron arrastradas con las And aguas. what we have Entonces done tenemos is una to gran cantidad de experiencia sobre set up este a tema. whole Y range nosotros of lo que hemos hecho es disaster response implantar y establecer capabilities. una gran cantidad Every year, de in actividades January, de respuesta a los we desastres. treat January Cada as año, disaster, as en enero, earthquake awareness month. tenemos el mes, And so por the ejemplo, committees enero get es el together mes with de the Office of concientización Disaster Emergency sobre los Management terremotos. and Se sensitize reúne the el country comité de manejo de emergencia earthquake y dangers and earthquake drills are sensibiliza a done in los países schools and sobre, buildings and so al on. país, perdón, sobre In el June, peligro de los the terremotos y a National las escuelas sobre Disaster cómo actuar. Committee En meets junio se to evaluate reúne our el preparedness Comité for Nacional de hurricanes. Desastres para That committee is chaired by the evaluar Prime Minister nuestra and has preparación all para los major huracanes. ministries Tiene and a la mayoría de agencies las agencias and civil y ministerios society principales that we evaluate the representados, así como la capabilities sociedad civil, of the para country. analizar la capacidad del país para Nevertheless, poder we still soportar un have embate difficulties de un in huracán. responding. Sin embargo, aún We have tenemos at the parish level, dificultades en Jamaica is divided responder. into A nivel parishes. Each parish has a parroquial, disaster cada preparedness parroquia committee tiene un comité is chaired de concientización by the mayors. sobre desastres. And, El presidente es so el they have alcalde. their own capabilities. Entonces tienen And sus the idea propias is that capacidades. Y la centrally idea you can es que respond, but centralmente it's better se always to have puede on-the-spot capabilities. So in the case of responder, Hurricane Sandy, pero es mucho mejor the committees tener went to work at the same time capacidades because the rest of the country was cut off. en las And so localidades. for Cuando quite a fue long el time, huracán we could only get to many areas Sandy, el by resto del país helicopter. estaba But the committees completamente on the ground aislado. Solo podíamos llegar ahí did por the work, helicóptero. and therefore Entonces it fueron los prevented loss comités of life and locales were los able que to trabajaron y evitaron mobilize pérdida local de vidas resources. y pudieron movilizar In los many cases, recursos in the locales. vulnerable areas, we En usually muchos casos, pre-position equipment. nosotros en áreas vulnerables the preubicamos, heavy-duty prelocalizamos equipment would equipos, be in the equipos area, de maquinaria and they're able to pesada clear, para que critical estén en el roads and área so on. y puedan So we limpiar el are área now después de looking un at the desastre. En este legislation in momento terms of our nosotros building estamos bill, actualizando which is a legislación sobre lo 1907 que bill, es el which we código I expect de to pilot in the construcción, Parliament this year. que espero We've que ya, also espero yo completed a liderarlo en el disaster Parlamento. bill. También tenemos una And ley those para two pieces of desastres legislation y we esas hope dos will legislaciones be esperamos utilized que se utilicen to create the necessary para legislative crear framework el to marco underpin the other legislativo work that we have necesario para done in apoyar el disaster resto del preparedness trabajo and que management. hemos realizado y que tenemos Cuéntenos que realizar algunos, sobre concientización y manejo de detalles, quizá lo desastres. más clave de ese Could código you de please let us construcción, know de esa some ley de details, maybe what's desastres key que of the usted cree que va a construction llevar a su code país or a the estar disaster? mejor preparado para el próximo huracán, por ejemplo? Well, some of the critical things are really
to enforce the Bueno, algunas de las engineering cosas standards. críticas son But we're para hacer utilizing cumplir the los international estándares de code ingeniería y as a reforzarlos basis. para que se cumpla el We're código using best internacional practices. como una So base, we utilizando are mejores ensuring that, prácticas de tal manera the standards are built, que nosotros nos all aseguremos de buildings que will el have estándar de to go construcción through de a process todas las to be edificaciones, approved. So they are submitted por to the ejemplo, local authorities, pasen por un and they are proceso de sent to the various aprobación que se lo agencies envía a right las through autoridades locales, luego se lo envía a las up to diferentes be approved. Once they are agencias approved, para they su are aprobación. now- Una they are vez monitored in terms aprobados, of the se construction. monitorean en términos de So, for construcción. example, the size of Entonces, your por ejemplo, rebars are determined by how many se stories the determina building will el have. tamaño Also, de las question of riostras dependiendo de earthquake, la altura del edificio. Design buildings, so the Se buildings will be monitorea able to que los absorb, edificios puedan 7.5 or absorber better, earthquakes, un depending on the altitude of the terremoto de building. 7.5 So a grados o 10-story más, building, for example, would have a dependiendo de la different altura specification del than a edificio. dwelling Entonces, un house. edificio de 10 But pisos each tendrá una one diferente has especificación que una specification casa, based on the pero hay international especificaciones standards and best basadas en practices. estándares internacionales y en las mejores Gracias, ministro. prácticas. Ya casi vamos a dar paso a las preguntas, pero quiero invitarlos a que prácticamente con una frase cada uno de ustedes me diga qué es lo que más urgentemente su gobierno, cada uno de sus gobiernos tendría que corregir, pensando en dos cosas. Uno, que estos cambios que ustedes nos han narrado, que han hecho para estar preparados para los desastres, llegaron después de un buen número de años donde hubo víctimas y donde hubo pérdidas, y que por supuesto siempre los cambios van a tomar más tiempo de lo que uno quisiera. Pero dos, mirando que el cambio climático sí no da espera. El cambio climático nos pone todos los años más lluvias en la época del año donde no se supone que debería haber lluvias y nos coge de sorpresa. ¿Qué es lo que en cada uno de sus gobiernos tendrían que hacer rápidamente, lo más inmediato para evitar las víctimas del próximo desastre? Seguir con un énfasis en prevención y sobre todo en concienciación de la población de los riesgos en que están. Ministra. Nosotros tenemos un desafío pendiente que es el marco normativo, es una ley nacional de protección civil, por un lado, que eso sería como el desafío más inmediato, y el otro tiene que ver con la visibilización en los medios de comunicación y en distintos canales informales del tema de la gestión del riesgo y de la prevención para toda la población. Siendo que, y me extiendo un poquito no más, siendo que en estos 20 años me parece que, y a partir de los desastres y de las víctimas, la población civil, las organizaciones, las instituciones, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y las de la sociedad civil, ONG privadas, han liderado y están siendo concientizadas en todo lo que tiene que ver con exigir a los gobiernos, pero también ser parte de la solución y del trabajo en prevención y en respuesta. Muchas gracias. Ministro. Thank you. Muchas gracias. Pasando legislación en el Parlamento de Trinidad y Tobago relacionada a las políticas de uso de la tierra es muy importante. De hecho, el gobierno ya ha establecido la legislación que va a buscar guiar a las personas que desarrollan la tierra y a los ciudadanos sobre a qué nivel pueden construir, por ejemplo, en laderas, y a qué altura, qué tierra va a ser destinada para propósitos agrícolas, etcétera. Entonces, la legislación ya está, pero todavía tiene que entrar en debate y ser aprobada, por supuesto. Claro que la asignación de mayores recursos financieros para construir un centro de educación y sensibilización sobre temas de manejo de desastres y reducción de riesgos también es prioritario. Yo creo que también en el Ecuador hace falta una normativa que evite los asentamientos humanos desordenados, el crecimiento anárquico de muchas ciudades, de tal manera que podamos ordenar las cosas y poder hacer un trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, por un lado. Y por otro lado, creo que la ciudadanía tiene que asumir
que su derecho a la seguridad debe ser garantizado. O sea, daría la impresión de que la ciudadanía todavía no percibe que la seguridad es un bien enorme que tiene que ser precautelado, y parecería, por ejemplo, que se conforma con que se le entregue un pedazo de tierra para que pueda construir su casa precaria en cualquier lugar sin considerar las consecuencias futuras. Entonces aparecen traficantes de tierra, aparecen incluso autoridades de gobiernos descentralizados que promueven este tipo de asentamiento, y también autoridades que no le dan ninguna protección a estos ciudadanos, y entonces tenemos crecimiento de barrios urbanos marginales en donde la ausencia del Estado es evidente. Entonces, en definitiva, una normativa que evite esto, y segundo, el que la ciudadanía asuma como que es obligación del Estado el garantizar su derecho a la seguridad.